Hola a todos los que están por aquí. Muchas gracias por venir a acompañarme en este primer intento de streaming, en este primer intento de hacer este tipo de actividad. Y bueno, pues yo soy el profe TTN, ya me conocen los que están aquí, yo creo que ya habrán tenido alguna idea, ya me conocen como amistad o como profesor, alguna cuestión así. Pero bueno, ¿por qué me llamo profe TTN? Por el nombre de mi perfil de toda la vida, que es el que está ahí justamente en la pantalla, en la parte superior izquierda se puede ver, que es TTN Colcar, y bueno, por eso lo puse de esta forma el nombre. Ya veremos si se queda o no se queda el nombre, pero pues es como el primer intento, ¿no? La primera prueba. Y bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer aquí el día de hoy? ¿O qué es la idea de todo esto? Bueno, la idea de hacer una clase con videojuegos viene de mí desde hace mucho tiempo. La primera vez que yo, por ejemplo, me di cuenta en la que la historia realmente me gustaba y que empecé como a profundizar en lo que era la historia y todo ese tipo de cosas, fue con un videojuego, un juego que se llama Panzers, que de hecho lo tengo aquí, es un juego de computadora. Ese juego pues es de la Segunda Guerra Mundial, como podrán suponer algunos de ustedes, y es interesante porque a través de las mecánicas que iba teniendo, la forma en la que se iba manejando y todo esto, me llamó la atención y empecé a profundizar en pues los modelos de los tanques, en las cuestiones de las estrategias, los ejércitos y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces como que fue mi primer acercamiento con la historia, o mi primer intento de acercamiento con la historia como más a profundidad, más allá de la clase de historia, ¿no? Ese juego lo jugué como cuando tenía como 10 11 años, ¿no? Entonces, más allá de la clase fue como un primer acercamiento. Entonces, a partir de eso, dije, pues, que quisiera algo más con la historia, ¿no? Ya como profesor o como profesional de historia, terminado la carrera, pues me vino mucho más la idea. Ahora, pues ya como resumiendo o yendo más al punto, ¿qué vamos a encontrar en este canal? Bueno, la idea de este canal, más que ver a alguien haciendo jugadas maravillosas, que no lo soy, definitivamente, lo que vamos a ver aquí es un poco explicar algunos temas de historia a través de los videojuegos. Y ahorita yo tengo diseñada una clase o una serie de clases, por así decirlo, a través de lo que serían estos títulos de Assassin's Creed. Ajá. En donde iremos pasando por la historia del arte, en particular la arquitectura que se puede mostrar en este juego. Entonces, la idea es ir avanzando a lo largo de los distintos títulos, ir viendo cómo nos pueden ir sirviendo para entender la arquitectura de distintas épocas, distintos momentos de la historia, e ir profundizando en ello. ¿De acuerdo? La ideal es que más adelante yo iré metiendo otros juegos y demás, pero también me encantaría que los que están aquí escuchándonos, o escuchándome más bien, puedan ir sugiriendo también algunos títulos, algunos videojuegos que cumplan con estos elementos de que sea de historia, ¿no? El Assassin's Creed, para aquellos que no los conozcan, que no creo que sean muchos, es un juego que básicamente ocupa, es un juego de fantasía, pero que ocupa pasajes históricos o momentos históricos para ubicar su historia, ¿no? Entonces, me mando un corazón de coreano, no conozco los corazones de coreanos, Max Banana, pero intentaré investigar qué es eso. Age of Empires 2 sería maravilloso. Sí, el Age of Empires 2 definitivamente es un juego que tengo considerado. Por ahí alguien me lo había dicho en mi Facebook. Entonces sí, los Age of Empires y otros juegos de estrategia y demás serían otras opciones. Pero ahorita, pues la primera como serie que tendríamos, o la primera serie de capítulos que tendríamos, pues seríamos enfocados en Assassin's Creed. Entonces, los Assassin's Creed no los vamos a seguir cronológicamente según la historia del juego, sino lo vamos a seguir según la historia, ¿no? Y para eso, pues vamos a empezar curiosamente con el último que salió, que es el Assassin's Creed Valhalla, que es el que tenemos ahorita aquí en pantalla. Para aquellos que ya lo conozcan, el Assassin's Creed Valhalla, pues es un juego ubicado en la época que comúnmente se le llama la época vikinga, las invasiones vikingas a las Islas Británicas, alrededor de los años 600 más o menos, es cuando empieza todo este proceso y es lo que podemos ver aquí en este videojuego, en este título, podemos ver esta parte de lo que se conoce como el gran ejército vikingo y cosas así. Entonces, ¿por qué vamos a empezar con este? Bueno, pues curiosamente, cuando te pones a explorar en el juego, puedes encontrar algunas de las construcciones más antiguas que hizo la humanidad. Y pues vamos a arrancar entonces con ello. Aquí tenemos a nuestro vikingo y vamos a ocupar un poco los viajes rápidos que ofrece el juego para poder llegar a las ubicaciones que nos interesa lo más pronto posible. Si no nos tardaríamos caminando, nos tardaríamos toda la vida. Tamaño y lítico, pues piedra, ¿no? Entonces las piedras de gran tamaño, construcciones con piedras de gran tamaño, que se hicieron pues, alrededor del año 5000 antes de Cristo, empiezan a aparecer las más antiguas, ¿de acuerdo?
La mayoría de estas están ubicadas en distintos lugares, como podría ser principalmente en Europa. Estaríamos hablando de Inglaterra, como va a ser el caso de las que vamos a ver aquí. España tiene una gran cantidad de ellas también, principalmente un tipo de construcción que se llama dolmen, ahorita las explicamos. Y por otro lado, también en Francia se pueden encontrar algunas de estos estilos de construcción. Entonces, básicamente, ¿qué son estas construcciones? Son piedras de gran tamaño colocadas de una forma particular o en una posición particular y que pues podrían tener distintos tipos de funciones. Como les decía, en el 1500, es decir, estamos hablando, digo, no 1500, perdón, en el 5000 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de la edad neolítica o la época neolítica. Y pues aquí tendríamos uno de estos primeros. Esta construcción o este tipo de construcción megalítica es la más sencilla de todas. Se le conoce como menhir, ¿de acuerdo? En menhir, la palabra menhir viene del bretón y básicamente es, como lo podemos observar aquí, una piedra de gran tamaño colocada en posición vertical, ¿de acuerdo? Aquí la que podemos ver en el juego está tallada con algún tipo de runas y demás. No siempre son originales los tallados que pueden llegar a tener o las runas que pueden llegar a tener, debido a que estas runas comúnmente son más bien ocupadas por los pueblos que después ocuparon ese tipo de lugares como lugares sagrados. Ajá. Entonces es lo que podríamos notar aquí. Aquí en particular, pues justamente el juego ocupa esto como una mecánica para hacer sacrificios y cosas así, hacer ofrendas. Ahí podemos ofrender truchas, ¿no? Una gran ofrenda, supongo. Entonces ahí tendríamos a grandes rasgos cómo sería un menhir. Y bueno, pues pasemos a ver nuestro siguiente lugar. Déjenme ubicarlo nada más en el mapa, que aquellos que hayan jugado los Assassin's Creed, los últimos tres principalmente, sabrán que los mapas son gigantescos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ubicar con el minimapa nuestro siguiente lugar. A ver si nos encontramos lobos o algo así, que el peor enemigo de este juego son los lobos. ¿No? O sea, ni siquiera puedes enfrentarte a los caballeros medievales con armadura completa y demás, y no pasa nada, ¿no? Pero te encuentras con un lobo y una manada de lobos y es un desastre esto. Vamos a esperar que no encontremos ningún lobo por aquí. Bien. Todo bien, pasamos por el bosque sin problemas. Ok, esto sería otro tipo de construcción, ¿de acuerdo? Que podríamos observar aquí. Aquí podemos observar que estos menhirs, acuérdense que así se llaman estos que están aquí, estas piedras de gran tamaño que están aquí, están colocados o dispuestos de una forma circular, generando un círculo. Y en el centro tienen una otra construcción que sería el segundo tipo de construcción megalítica. Estos se llaman dolmen. El dolmen es un tipo de construcción que básicamente consistía en colocar, como podemos ver aquí, dos piedras de gran tamaño en posición vertical y sobre ellas una piedra en posición horizontal. Ajá. Estos dolmen está muy comprobado hasta el día de hoy que se ocupaban justamente como centros funerarios o como especie de tumbas, ¿de acuerdo? Debajo de esto, aquí si pudiéramos escarbar encontraríamos alguna tumba, alguna cuestión así. Cuando se colocan de esta forma, en forma de una esfera, en forma circular, estos menhirs y estos dolmens, se le conoce a este tipo de agrupación de piedras como cromlech, es decir, corona en francés, ¿no? Los cromlech. Entonces, son coronas. Comúnmente, lo más normal es que esté rodeada por dolmens, pero igualmente pueden ser melhins, como lo que tenemos aquí, y un dolmen en el centro, donde tendríamos esto. ¿Para qué servían ese tipo de construcciones? Pues como les digo, el dolmen específicamente para cuestiones funerarias. Sabemos que ahí se enterraba gente. Eh, el cromlech pudiera ser para lo mismo, para algún tipo de cuestiones funerarias, pero también puede ser que sea algún tipo de templo primitivo, alguna cuestión de ese estilo. No queda muy claro, realmente, pues estamos hablando de épocas del 5000 antes de Cristo. Entonces, como tal, no tenemos registros escritos ni nada de ese estilo aquí. Entonces es lo que podríamos notar un poquito acá. Acá, si avanzamos un poquito más, nos metemos a este pequeño valle, nos encontraremos otra ciudad, un pequeño poblado, donde se pueden ver más Melhins. Melhim. Como pueden ver aquí vamos entrando aquí al pobladito y justamente nos encontramos rápidamente con estas construcciones. Así es como se pueden encontrar muchos de ellos. Como les digo, principalmente en Inglaterra, en España, Bélgica, Francia, podemos encontrar ese tipo de construcciones, ¿no? Y aquí es, en particular el juego pues, está ubicado en Inglaterra, ¿no? Lo que podemos percibir aquí. A ver qué nos dicen en el chat. El Omi. Hola Omi, qué gusto verte por aquí. ¿Qué tal? Hay muchos que ustedes no sé quiénes son porque pues tienen nombres un tanto extraños, pero supongo que los conozco de algún lado. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Supongo que es el buen Leo. Y bueno, eso sería a grandes rasgos los Menji y los Dolmen. Ahora vamos a ver una que es como muy famosa, que todo el mundo hemos visto alguna vez. Déjenme ubicarla, también en Inglaterra, ya seguramente muchos de ustedes sabrán
de qué estoy hablando o de qué construcción estoy hablando. Bien, entonces aquí tenemos este famosísimo que creo que todo el mundo hemos visto, que es como la forma más prototípica de lo que sería un cromlech. Este que tenemos aquí, pues evidentemente es Stonehenge, ¿no? Todo el mundo, creo que alguna vez lo hemos visto, lo hemos encontrado en algún momento, ¿no? Y pues, como les digo, esta es como la forma más prototípica, ¿no? De lo que sería un cromlech, es decir, con forma de corona. Están colocados entonces una serie de dolmens colocados en torno a un dolmen central, que está aquí, y pues estas piedras pues van teniendo ciertos simbolismos. No sabemos, como les digo, hasta el día de hoy exactamente cuál sería su función, en concreto hablando de Stonehenge, porque pues resulta todavía bastante misterioso, ¿no? Tiene algunas por ahí escritas. Aquí el juego de hecho maneja justamente una especie de acertijos, como podemos ver aquí, ocupando runas que son de tipo celta, entonces no son realmente como muy históricas, pero que se puede encontrar aquí. Y justo es esto, ¿no? ¿Cómo eran construidas estas cosas? Mucha gente obviamente habla de las cuestiones de extraterrestres y demás. Realmente sabemos muy bien cómo se construye ese tipo de cosas. Esto lo vamos a ver más claro con el último ejemplo que vamos a ver en este juego. La cuestión básicamente es que aquí, para colocar estas piedras, pues las venían jalando. Estamos hablando de una época previa a la rueda. La invención de la rueda todavía no está aquí. Entonces, con algún tipo de animales de carga o la fuerza humana directamente, se jalaba la piedra hasta el lugar determinado. Probablemente colocaron algún tipo de rodillos con troncos o alguna cosa debajo de la piedra que la fuera moviendo y facilitar el desplazamiento. Llegando al lugar deseado, entonces lo que se hacía era cavar un pozo. Este pozo iba a ser donde iba a ser colocado justamente, en este caso, el Menhin inicialmente, que luego se iba a convertir en un dolmen. A continuación, lo que se hacía entonces era colocar un terraplén, es decir, una especie de triángulo isósceles, que sería como de este lado, perdón, escaleno, más bien, como de este lado, que fuera de la altura de la misma piedra, para que la piedra subiera por este lugar y luego la dejabas caer al pozo o al agujero. También se colocaba otro terraplén del lado contrario, para que cayera perfectamente en la posición deseada y cayera en ese agujero que ya se había hecho. Y posteriormente se jalaba la siguiente piedra para colocar el mismo proceso con la piedra de aquí al lado, con el Menhin de aquí al lado, y finalmente ya para hacerlo un dolmen, colocar la piedra superior que iría de forma horizontal. Luego el terraplén era desbaratado o era pues sí, destruido, y con eso ya teníamos esta forma. Obviamente era un trabajo muy pesado, era algo que tardaba muchísimo tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo se tardarán, pero sí, no es algo que se pudiera hacer en una tarde, evidentemente, ¿no? Entonces, eso sería lo que podremos ver aquí a grandes rasgos. Y deja de checar el chat. Todo perfecto, todo en orden, profe. Habrás de las vestimentas. Ahorita como tal, no, Omi. Realmente me voy a concentrar únicamente en arquitectura durante esta primera serie, pero si quieres, más adelante vamos a ir hablando un poquito de la vestimenta. Aunque estos juegos de Assassin's Creed, la saga de Assassin's Creed en general, no es demasiado buena para la cuestión de la vestimenta, por lo menos del personaje principal, debido a que muchas veces está fuera de contexto histórico. Esta armadura en particular que tenemos aquí, por ejemplo, con cota de malla y demás, podría ser un poquito más histórica, pero si nos metemos a ver el resto de la vestimenta que tenemos en el juego, luego hay una que parece directamente una armadura gótica, esta, una armadura de la época gótica con todo tipo de pliegues y demás remaches y cosas de ese estilo, entonces que no caería muy bien dentro de la historia, pero sí podríamos buscar la forma de ir entrando a ver justamente la vestimenta en otros programas más adelante. Ahorita el que tengo programado es específicamente para cuestiones como arquitectónicas, ¿no? Entonces Stonehenge no sería una tumba. No, en este caso puede ser que sea algún tipo de tumba. No se han encontrado cuerpos, por lo menos ahorita. Hasta la fecha no se han encontrado algún tipo de cadáveres. Los cadáveres o las osamentas que se han encontrado más bien están como en las afueras del mismo lugar. Entonces todo parece indicar que no era originalmente algún tipo de tumba. Podría ser algún tipo de templo solar, alguna cuestión así, debido a que hay ciertos fenómenos solares que se reflejan en él en algunos momentos del año, ¿no? Principalmente en el solsticio y cosas así, pero no queda todavía muy claro cuál sería su función en específico. Los cromlechs todavía son muy misteriosos de alguna forma, para qué serían. El que sí, como les digo, el que está como muy confirmado para qué servía, era el dolmen. Está en Essex. Estos lugares, bueno, si abrimos un poquito el mapa podremos ver un poquito la forma de Inglaterra justamente. Estamos hablando de la zona del este de Inglaterra, en donde se maneja todo este juego. El último tipo de construcción megalítica que vamos a ver ahorita, que muchas veces no, hay algunos historiadores que no lo ubican como tipo de construcción megalítica, aunque sí tiene algunos parentescos, son los llamados túmulos funerarios. En este lugar al que vamos a ir siempre tengo enemigos y como en este, así que probablemente vamos a tener que ver algún enfrentamiento. Lamento la violencia. Entonces,
Hay una serie de bandidos en este lugar que justamente, en teoría, según lo que dice la historia del mismo juego, están como saqueando las tumbas, ¿no? Entonces vamos a ver justamente una tumba y estos túmulos funerarios. Aquí lo tenemos a la izquierda, vamos a matar primero a los enemigos. Ok, nos falta aquí uno nada más. Ah, no, son dos. Está el que se me escapó. Listo. Bien, entonces esto que tenemos aquí es un túmulo funerario. Esto que parece una pequeña colina, más bien es una colina de alguna forma artificial, ¿no? Lo que podemos ver aquí. Porque es construida directamente por el hombre. Entonces aquí tendríamos la entrada, ¿no? Las entradas de estas colinas o estas, más bien estos túmulos funerarios, estarían directamente o enterradas o tapadas por algún tipo de piedra. Pero aquí esta ya está excavada, justamente estos señores que acabamos de matar eran saqueadores de tumbas, así que bueno, se lo tenían merecido un poco. Y justo aquí es lo que podemos encontrar dentro de un túmulo funerario. Una sala llena de riquezas. Normalmente aquí se enterraban algún tipo de gobernantes, reyes, caciques, bueno, lo que sería equivalente a un tipo de cacique o líder, no sé, como que se ve muy oscuro creo, ¿no? Déjame prender una antorcha. Ok. Entonces, aquí podemos encontrar pues todo tipo de cosas, ¿no? Si era un líder guerrero, podremos encontrar algún tipo de emblemas y demás situaciones. Aquí la bandera que está atrás es evidentemente históricamente fuera de lugar. Esa bandera es como ya de tiempos más cristianos y aquí pues todavía este túmulo funerario sería mucho previo, ¿no? Aquí tendríamos justamente una especie de féretro o lugar donde estaría el cadáver de la persona enterrada. ¿Y por qué estos serían megalíticos? Bueno, aquí el juego lo que hace es ponernos un techo de madera. Lo que se hacía en muchas ocasiones es que era el dolmen, que acabamos de ver cuál es el dolmen, estas verticales con una horizontal encima, esta especie como de casitas. Se construía el dolmen y en lugar de quitar el terraplén, lo que se hacía era enterrarlo completamente al dolmen. Y entonces cumplía la función de ser una tumba, ya que debajo de ese dolmen estaba la tumba, la persona difunta, y luego se le tapaba completamente y se hacía esta especie de túmulo funerario, ¿no? Que es donde se colocaba aquí al difunto. Si salimos, entonces podemos observar que otra característica interesante de estos túmulos funerarios, como podemos ver aquí esas colinitas, es que normalmente no estaban solos o no están solos, ¿no? Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro más pequeño al frente, ¿no? Se alcanza a ver ahí del lado izquierdo, uno más pequeño. Entonces, generalmente a estos líderes se hacían como esas especies llamadas necrópolis. Ahorita vamos a ver una necrópolis real en el siguiente juego. Pero es así ese tipo de lugares donde había varios entierros y varios lugares donde se enterraba a varias personas, ¿no? Que podían ser o de la misma familia, de la misma dinastía o incluso contemporáneos que hubieran muerto cerca de las mismas fechas, sirvientes, gente cercana al mismo líder, ¿no? Entonces, como tal, como les digo, no sería completamente megalítica debido a que no ocupa piedras de gran tamaño, más que su estructura interior, que sería pues ese dolmen que está como enterrado, ¿de acuerdo? Sí, a los que más hizo, sí, pues les tocó un poco sufrir esos bárbaros. Bueno, pues a grandes rasgos esto sería con este Assassin's Creed. Si les parece bien, vamos a pasar a nuestro siguiente. Sería Mesopotamia. Pero pues aquí nuestra saga de Assassin's Creed nos debe todavía un juego de Mesopotamia. Creo que se cortó. Justamente ese tipo de cortes son los que nos conozco. A ver, repito. La cuestión aquí es que en teoría deberíamos avanzar para ver lo que sería Mesopotamia. Pero pues no ha salido un juego todavía de Assassin's Creed de Mesopotamia. Todavía nos debe la saga de Assassin's Creed un juego de Mesopotamia. Así que pues nos pasamos directamente a Egipto. Este Egipto que tenemos en este juego, en el Assassin's Creed Origins, es un Egipto ya después, o con la llegada de los romanos, ¿de acuerdo? Es un Egipto que ya ha pasado por el control de los griegos, con las invasiones de Alejandro Magno. De hecho, en la ciudad en la que estamos aquí en este momento es Alejandría, una ciudad completamente hecha de estilo griego y posteriormente modificada de estilo romano. Podemos ver ahí el famoso faro de Alejandría y pues ya cuando sea su momento de hablar de los griegos, hablaremos de algunos lugares de que se encuentran dentro de Alejandría. Pero ahorita lo que nos interesa es ir con los egipcios. Entonces, vamos a ver algunos de estos lugares egipcios. Pero las pirámides originalmente
no era la primera forma de construcción, ¿no? Egipto es una civilización que apareció por ahí del 7000 antes de Cristo, 6000 antes de Cristo. Todavía sigues viendo muchas disparidades o muchas discusiones en torno a qué fecha empezó a ser poblado las orillas del Nilo. Pero como tal, egipcios como tal, se empieza a hablar por ahí del 3000, ¿no? Cuando empiezan a desarrollarse como una civilización bien establecida y al mismo tiempo empiezan a desarrollar su propio tipo de escritura, que ahorita la vamos a ver en algunas de las construcciones. En estos primeros momentos del llamado periodo arcaico o protodinástico, es decir, antes de la aparición como tal del Egipto con los faraones y todo esto famoso que todos conocemos y que hemos visto en El Príncipe de Egipto y películas y series y cosas de ese estilo, pues los egipcios no construían pirámides, ¿no? Para el entierro de sus personajes famosos, de sus reyes, sus gobernantes, ocupaban algo que se llamaban las mastabas. Y aquí las tenemos. Estas son típicas entonces del Egipto protodinástico, es decir, antes de las dinastías, o también del Egipto antiguo, los reinos antiguos como se le conoce, ¿no? El imperio antiguo. Estas son las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Entonces, bueno, básicamente es una construcción que se pareciera a una especie de búnker, ¿no? Para aquellos que no ubican qué es un búnker, es este tipo de fortificaciones militares. Entonces, tiene una estructura superior, una estructura que está sobre el nivel del suelo, que es un rectángulo de gran tamaño, simplemente como el que estamos parados justamente en este momento, un rectángulo de gran tamaño. Y debajo de este rectángulo, ya en el nivel del subsuelo, enterrado, encontraríamos justamente la cámara funeraria, donde estaría enterrada la persona a la que estaba dedicada esta mastaba o este lugar. Entonces, nuevamente estamos encontrándonos un tipo de tumba, ¿no? Del mundo antiguo. Aquí podemos observar varias mastabas, ¿no? Acomodadas o alineadas entre sí, generando esta especie como de calles y ciudades y demás. Y justamente esto es lo que los egipcios llamaban, más bien los griegos le llamaron las necrópolis, que es básicamente, la traducción literal sería como las ciudades de muertos, ¿no? Donde podemos observar pues una acumulación de distintas mastabas que podrían ser de personajes de alto nivel evidentemente dentro de la sociedad egipcia, desde los mismos emperadores, reyes, faraones y cuestiones de estilo, hasta también miembros de la corte y demás, familiares y cosas de ese estilo. Encontraríamos entonces en estas mastabas que algunas de ellas estaban abiertas, como en este caso, que ya está bastante carcomida y destruida, en donde encontraríamos salas funerarias donde se podrían llevar a cabo algún tipo de rituales. Este segundo compartimiento que tenemos aquí sería un lugar donde podríamos encontrar una especie de doble, podríamos decirlo, de el difunto, una estatua o algún tipo de féretro donde estaría este personaje que fue enterrado aquí. Este lugar se llama Cerdad, ¿no? Entonces, Cerdaf, perdón. Entonces es un lugar donde estaría justamente esta especie de doble del difunto. Luego, en una zona oculta, generalmente enterrada por las piedras, aquí no la podemos ver evidentemente, estaría un túnel que llevaría hacia la cámara funeraria, donde efectivamente ya estaría el cadáver de la persona difunta o la persona enterrada para la que se le hizo esta mastaba. Entonces aquí tendríamos justamente una necrópolis, ¿no? Esta necrópolis donde podemos ver varios de estas mastabas que, bueno, en este juego ya se ven como muy destruidas, muy enterradas ya por la arena y demás. Aquí podemos ver una mastaba que todavía está cerrada, generalmente se le cerraba, aunque algunas pueden tener la puerta abierta para poder hacer algún tipo de ritual en nombre del personaje difunto y cuestiones así, ¿no? Eso es lo que podemos percibir en este lugar. Ahorita vamos a ver las pirámides, todavía no se me desesperen, pero vamos a hablar primero de las primeras, ahora sí, pirámides del mundo egipcio. Voy a viajar a este lugar también de una forma más o menos rápida. Bueno, ya estamos aquí. Esta que tenemos aquí enfrente es la primera, como tal decirlo, pirámide, aunque también se le conoce como la primera falsa pirámide. Esta es la pirámide de Meidum, ¿no? Esta pirámide de Meidum es la primera construcción que deja atrás las mastabas para pasar a un nuevo tipo de construcción, que serían en este caso, pues estas pirámides, ¿no? Si la vemos, vemos que se parece mucho más a las llamadas pirámides que tenemos aquí en México, ¿no? Que realmente, pues las que tenemos aquí en territorio mexicano, pues no son directamente pirámides al 100%, sino más bien que podríamos decirle como basamentos piramidales. ¿Qué significa esto? Que están hechas como con bases, ¿no? Y es lo que podemos observar aquí. Esta pirámide entonces tenía varias bases que no eran otra cosa que la evolución de la mastaba, es decir, varias mastabas que se iban acumulando
generando una forma piramidal y que finalmente generaron esta forma de pirámide como tal que podemos observar aquí. Pero sigue siendo como escalonada. Si se fijan en la parte superior tenemos como una mastaba más pequeña en la parte superior. Entonces, esta fue la primera pirámide como tal. De hecho, pues se dejó el proyecto a medias porque se empezó a caer la pirámide y no fue terminada al 100%. Pasemos a otra, que es la famosa pirámide escalonada de Saucer, que es ahora sí ya la primera pirámide como tal, que pues cumple con todos los requisitos, pero que en este caso es escalonada, todavía no es como, son de caras lisas al 100%, todavía tiene una serie de escalones. Entonces vamos a movernos hacia ella. Esto le ayudé a mi hermano, gracias. Qué bueno. Los egipcios usan algún tipo de cemento, tuco o cosas similares para unir piedras. No, buena pregunta, Omi. Seguramente tú ya la sabías la respuesta, pero no. Justo al inicio, y evidentemente para construcciones menores, los egipcios ocupaban ladrillos generalmente de piedra o de adobe. Ajá. Pero conforme empezaban a ocupar piedras de mayor tamaño, lo que hicieron fue cortarlas de tal forma que se generaba lo que se conoce en arquitectura como sillares, es decir, que la piedra tenía una forma determinada que la hacía encajar perfectamente con la piedra que iba a estar a sus lados, ¿no? Tanto arriba como abajo, a los lados y demás, y encajaran perfectamente. Entonces, lo que conseguías con esto es que no se tuviera que usar algún tipo de cemento, algún tipo de estusco o cosa de ese estilo para mantenerlas unidas, sino más bien que simplemente con la misma forma que van teniendo como una especie de rompecabezas se iba formando esto. Entonces, por lo menos estas pirámides, no. Ya cuando hablemos de tiempos más cercanos a los romanos, sí, van a empezar a ocupar algún tipo de cemento, ¿no? El cemento romano va a ser muy ocupado, el mortero romano y demás, ¿no? Pero por lo menos en esta época, con la construcción de las pirámides y demás, no tienen algún tipo de cemento, alguna cosa así. Pero sí se ocupaba un tipo de estuco para recubrirla y darle como fineza al trabajo final, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces, en lugar de tener las piedras así expuestas como vemos en este pedazo, lo que se hacía era taparlas con este tipo de recubrimiento que se les ponía para que pues, tuviera como una cara más lisa. Y podemos observar aquí la pirámide de Saucer, justamente hecho por el faraón Saucer, donde se puede percibir pues estos escalones, como les digo, bastante parecido a lo que tenemos aquí en Mesoamérica o en territorio mexicano, pero que pues pronto este estilo va a ser dejado atrás para pasar ahora así como tal a las pirámides que todos conocemos, ¿no? Entonces vámonos a Giza. Estas que vamos a ver, evidentemente son las pirámides más famosas de todo Egipto, ¿no? Aquí las tendríamos, justamente, ¿no? Podemos observar, bueno, no se puede ver una de ellas, pero tendríamos, en la que estamos parados en ese momento es la más alta de todas, que es la de Keops, que medía 146 metros de altura, ¿no? Tenemos por otro lado la de Kefrem, que es la que tenemos aquí enfrente, y finalmente la de Miserino, que sería la más pequeñita de las tres. Entonces podemos ver justamente aquí en el juego se recrea las pirámides con estuco que les mencionaba, este recubrimiento que le daba hacerlas completamente lisas, ¿no? De alguna forma. Entonces se podía ya ver ahora sí la forma piramidal al 100%, ¿no? En la parte superior hay quien plantea la idea de que la punta, como la podemos ver en esta recreación que se hace, estaba decorada o rematada con algún tipo de oro, algún material de oro que se le ponía en la parte superior para dar ese tipo de aspecto. Pero realmente, pues, todavía sigue siendo algo mucho debate. Pareciera ser que sí se usaba, muchos apuestan a que sí, pero bueno, es un debate si realmente esto era así o simplemente era algún tipo de observación como para elogiar más a los egipcios que se hizo en algún otro momento, ¿de acuerdo? A ver, no sé si me voy a matar cayendo por aquí. Ah, mira, podemos derraparnos por ella. Entonces, a grandes rasgos eso sería como lo que podemos decir por ahí. En lo que vamos cayendo, déjame ver. Son como, pregunta aquí si son para necrópolis verticales o son para una sola persona. No, aquí serían solamente para una sola persona. Ajá. No serían, la necrópolis estaría como alrededor. Es decir, la pirámide formaría parte de la necrópolis, pero no sería una necrópolis en sí misma la pura pirámide. Ajá. Sino que la pirámide solamente es para un solo individuo.
Podría llegar a ser enterrado con algún otro tipo de seres, como podrían ser algún tipo de animales, incluso su consorte, su reina, una cosa así, pero no era para varias personas, sino que era únicamente en honor al personaje. Y pues la forma de la pirámide también era muy particular debido a que la pirámide representaba de alguna forma como los rayos del sol bajando que protegían al cuerpo del faraón que estaba ahí enterrado en su interior, ¿no? Estas pirámides pues son las famosas justamente que tenían como sus trampas y sus cosas de ese estilo, que las hacían como, así como vemos en películas, en cosas como Indiana Jones y demás, ¿no? Con sus trampas de dardos y cosas así. Evidentemente no disparaban dardos, pero sí existían caminos secretos y acertijos y cosas así, maldiciones evidentemente en las paredes, que pues volvían como estos lugares como de protección para el mismo faraón que estaba aquí enterrado, el personaje que estaba enterrado, y justamente vamos a entrar pues, en el interior de una de ellas, ¿no? Para llegar a la cámara funeraria. A ver si no me pierdo porque como que el camino se llega a oscurecer completamente y en este juego por lo menos no he encontrado la forma de sacar algún tipo de antorcha, linterna, lo que sea. Entonces déjeme ver si logramos encontrar el camino al interior. Antes de la grabación lo intenté como 3 veces. Una vez solamente lo conseguí y creo que esta va a ser otra cosa. Ah, mira, lo conseguimos, aquí está. Muy bien, aquí tendríamos el interior justamente de estas cámaras funerarias, ¿no? Durante el juego, como así tienen algún tipo de acertijos y cosas así, aquí como este es el modo de espectador, de alguna forma, es lo que podemos observar aquí como nada más el lugar, ¿no? Aquí podemos ver unas lanzas, una cosa de ese estilo, que serían como las distintas trampas, los pasillos reducidos y cosas así, las distintas cámaras, que servirían para proteger la que sería como la cámara definitiva, que es la cámara funeraria del faraón. Aquí tendríamos una especie de cámara falsa donde podemos observar algunas columnas. Ahorita vemos las columnas y los jeroglíficos más a fondo. Vamos a subir para acá. Y pues a grandes rasgos esto es lo que podemos percibir en el interior o que podemos encontrar en el interior. Aquí justamente estaría la cámara funeraria como tal, donde estaría enterrado el faraón en concreto, con su momia y todo esto que todos conocemos, ¿no? Estos procesos de momificación que tanto hacían estos egipcios y que los hacen tan famosos, ¿no? Me tengo que ir, profe, mi conexión es horrible y... Muy bien, suerte, Alexis. Muy bien. ¿Qué más? Usted es el mejor, gracias. Gracias, gracias por el apoyo, porque estén aquí todo el mundo. Nuevamente los saludo a los... Ya somos 25, qué gusto. Muchas gracias por apoyarme y estar aquí. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente. Nuevamente pasando viendo lugares que son, como decíamos hace un momento, lugares funerarios. Vamos a pasar al último tipo de centro funerario. Las pirámides fueron típicas del imperio del Imperio Medio, ajá, por así decirlo, la etapa central de Egipto, donde tuvo un gran esplendor y cosas de ese estilo. Pero conforme se fue haciendo más caro construirlas, los materiales eran cada vez más escasos y todo tipo de problemáticas fueron haciendo que las pirámides ya no fueran una opción viable de construcción para todos los faraones, ¿no? Porque cada faraón quería construir su propia pirámide. Entonces ya no eran funcionales al 100%. Y lo que se terminó haciendo fue cambiar de tipo de sitio funerario, nuevamente de mastabas pasamos a pirámides y ahora pasamos al siguiente, que son los hipogeos. ¿De acuerdo? Hipogeo evidentemente es una palabra griega que significa al interior de la tierra, y pues es muy literal, ¿no? La palabra. Porque lo que encontramos aquí en los hipogeos es esto. Los hipogeos entonces en este caso son justamente excavaciones hechas en la misma piedra en las laderas de las grandes montañas. En este caso estamos frente a la tumba de Ramsés II, uno de los grandes faraones de Egipto, de los más famosos. Justamente la tradición judía habla que fue durante el gobierno de Ramsés II cuando salieron los egipcios de aquí. Digo, los judíos salieron de Egipto. Y bueno, pues es lo que podríamos observar aquí. Además del mismo hipogeo como tal, que sería esta construcción que está en el interior, también tendríamos toda esta otra parte del exterior, ¿no? En donde se podrían recibir serie de procesiones. Es importante recordar que los faraones son vistos como dioses en la tierra. Entonces, como tal, al morir, las distintas tumbas de los faraones seguían siendo lugares de culto, donde se reunía la gente, se hacían celebraciones en determinados momentos del año, cuestiones así, y había procesiones así que se llevaban a cabo. Un elemento importante de estas procesiones justamente son los obeliscos.
Los obeliscos que podemos observar allá, que son ese tipo de agujas, podríamos decirle así, son muy famosos de los egipcios, estaban con sus jeroglíficos y demás, y que los podemos encontrar en las entradas de los templos y en algunas tumbas, y que marcaban el lugar de inicio de la procesión, donde a través con cánticos, con músicos, demás, obviamente gente con ofrendas y demás, se hacía el tipo de ministerio religioso a este faraón enterrado, ¿de acuerdo? Vamos a entrar al hipogeo para que lo veamos un poquito por dentro. Esta es una reconstrucción maravillosa, ¿no? Si alguno de ustedes tiene como ganas de investigar un poquito y se mete a ver en Google algunas imágenes de la tumba de Ramsés II, el hipogeo de Ramsés II, van a ver que está en unas condiciones deplorables, ¿no? Pero pues esta es una recreación que se hace para estos momentos, ¿no? Entonces aquí podemos observar algunos dioses o algunas figuras de dioses colocadas aquí en estas distintas partes del templo, dioses distintos que están sosteniendo las distintas columnas. Y podemos aquí seguir entrando a estas cámaras funerarias. También muy suntuosas, ¿no? Evidentemente, aunque ya no se podían construir las pirámides como tal, seguían siendo lugares que no tenían nada de humildes, ¿no? Llenos de decoraciones, todo este tipo de jeroglíficos y demás. Y justamente vamos a aprovechar que estamos aquí adentro para hablar un poquito de los jeroglíficos. Aquí vemos la estatua de Ramsés. Justamente, esta es la estatua de Ramsés representado como Horus, ¿de acuerdo? Como es este dios halcón que todos alguna vez hemos escuchado, que de alguna forma era como el padre, la encarnación, una cuestión de ese estilo de los mismos dioses, ¿no? Aquí podemos ver los jeroglíficos. Había cuatro tipos de jeroglíficos en Egipto, ¿no? Estos son los que todo el mundo identificamos, ¿no? Estos que parecen personitas bailando, que dicen, ah, está haciendo el paso egipcio. No, 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 no es el paso egipcio, ¿no? Es por el tipo de representación que ellos hacían, ¿no? Pero aquí habría cuatro tipos de jeroglíficos. El primero es el jeroglífico monumental, que es el que tenemos aquí. Justamente, son de gran tamaño, son básicamente dibujos, de alguna forma. Luego tenemos el jeroglífico, que sería hierático, ¿de acuerdo? Que esta escritura hierática básicamente se ocupaba para los papiros, para documentos. Era una forma como resumida o más simplificada del jeroglífico monumental y que se ocupaba para los escritos, debido a que así ahorrabas tinta y espacio, ¿no? Y podías escribir, ¿no? Imagínate tú tener que hacer este dibujo cada vez que tenías que representar este tipo de jeroglíficos, cada vez que tuvieras que tomar apuntes de matemáticas o de historia, ¿no? Entonces sería nefasto. Luego tenemos el demótico, que fue uno todavía más simplificado, que como dice su nombre, demos, hace referencia que es del pueblo, ¿no? Entonces el demótico fue un tipo de jeroglífico que se ocupó principalmente para el pueblo o para la gente que pudiera empezar a escribir cuando se empieza un poquito a democratizar la cultura egipcia. Y finalmente teníamos el copto. El copto ya es posterior al tiempo de como Egipto como tal, ya es de la época incluso cristiana, podríamos decir, y es un tipo de escritura jeroglífica mucho más simplificada que incluso ya ocupa elementos del alfabeto griego. Entonces ya es muy distinto a lo que podemos observar aquí. Y eso sería como a gran rasgo lo que podríamos decir de estos hipogeos que podríamos encontrar aquí. Vamos a pasar a ver ahora un ejemplo de un templo, ¿no? Como último tipo de construcción del mundo egipcio, vamos a ver un templo. Nuevamente, si hay alguna duda, algo que quieran comentar, en el chat lo leo. Aquí en lo que hacemos el viaje. Vamos a ver, entonces podríamos decir que la evolución fue de las mastabas a las pirámides y después al hipogeo, o ya están las pirámides y los hipogeos seguían usando las mastabas. Las mastabas sí, las mastabas se seguían ocupando todavía cuando las pirámides estaban haciendo durante el periodo del Imperio Medio y también durante el Imperio Antiguo se seguían utilizando las mastabas. Eran utilizadas principalmente ya para gente que estaba en los niveles como pues inferiores al faraón, ¿no? Servidores públicos, gente muy cercana a él, familiares, militares y cuestiones de estilo podían llegar a tener sus propias mastabas, ¿no? Y conforme también la riqueza en Egipto, perdón, se va haciendo más abundante, pues más gente tiene acceso a poder construir ese tipo de lugares funerarios, ¿no? Pero sí, o sea, cuando ya lo que sí es que las pirámides dejan de ser utilizadas y son sustituidas por los hipogeos, ¿no? En mayor parte de este Egipto el Imperio Nuevo, ¿no? Y posteriormente ya van siendo, dejando de ser utilizadas al 100% los hipogeos también, porque pues siguen siendo, como les digo, muy caros, muy costosos, y pues ya algunos faraones directamente son enterrados en algún tipo de mastabas más modernas, más actuales, igual con todo tipo de decoraciones y demás, pero ya sin llegar a lo suntuoso impresionante que llegaron a ser. Como toda civilización, pues pasó por un momento de caída, y pues en este caso ya no era tan rentable construir ese tipo de situaciones, y ya no era tan fácil convencer a la gente de hacerlos, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos justamente un templo.
bueno, está lloviendo aquí, no sé cómo estén por allí ustedes, pero aquí está lloviendo y se está cayendo el cielo. ¿Sabe cuál era el tiempo de construcción de estas tumbas? En el caso de las pirámides, Herodoto plantea que que eran más o menos de 20 años. Algunos historiadores modernos más bien apuntan alrededor de unos 30, 50 años más o menos de construcción. Es decir, son construcciones que difícilmente una persona llegaba a ver terminadas. Porque pues estamos hablando de una época en donde la mayor parte de la esperanza de vida de las personas era entre los 30 y los 40 años, ¿no? Entonces difícilmente las llegan a ver terminadas muchas de ellas. Y las pirámides en muchas ocasiones o los hipogeos empezaban a ser construidos incluso en el momento en que llegaba el faraón al trono, se empezaba a construir su hipogeo para que pudiera ser utilizado en el momento en que muriera, ¿no? O el cuerpo era resguardado temporalmente en algún otro lugar y posteriormente ya se le llevaba a su lugar de entierro final, ¿no? No sé si alguno de ustedes vio ahora que se puso de moda Egipto nuevamente, con esta procesión que se hizo apenas en el Egipto actual, en el que se llevaron varios faraones del Egipto nuevo, del Imperio Nuevo, se les llevó a un nuevo museo, ¿no? Las momias. Y justamente la recreación que hicieron de esas procesiones no es 100% al pie de la letra del histórico, pero sí trataron de hacerlo mucho según cómo eran las procesiones del Egipto antiguo, ¿no? Entonces es muy interesante verlo porque los cánticos, las formas de las vestimentas, las ofrendas que llevaban esta especie de lámparas y demás, era muy así. Ahí chequenlo, está en YouTube y la pueden ir viendo un poquito y más o menos hacían las procesiones y probablemente cuando tenían que desplazarse el cuerpo de algún faraón, pues es lo que se hacía, ¿no? De hecho, era común que llegara a suceder esto, ¿no? Que en muchas ocasiones las tumbas originales del faraón pues tenían que ser vaciadas porque dentro en su interior había riquezas. Entonces los mismos gobiernos posteriores a veces intentaban recuperar las riquezas que estaban enterradas dentro de las tumbas y entonces sacaban las riquezas y se llevaban también a la momia o al féretro, se lo llevaban a otro lugar distinto, sarcófagos se lo llevaban a otro lugar distinto porque pues ya no tenían la misma función, ¿no? Entonces se hacían ese tipo de procesiones como muy solemnes de este cambio de lugar, ¿no? Allá igual también se está cayendo el cielo allá con Coyote Mex. Muy bien. Supongo que es Armando y Barrarán el coyote. Bueno, aquí podemos observar en este templo, nuevamente encontramos los obeliscos. Acuérdense que son como la zona central donde empezaba estas procesiones, ¿no? Es un punto importante como de inicio de la procesión. Entonces siempre encontramos obeliscos en distintas partes de estos templos. Este templo que está aquí en el caso es el templo de Upta, ¿no? Que es el dios de la magia, de alguna forma. Uno de los dioses más recurridos y más venerados del mundo egipcio. Y aquí podremos justamente observar su templo. Generalmente la fachada inicial del templo tendrían esta misma forma prácticamente todos, una especie de muralla alrededor del templo, ya que el templo no era de acceso de todo el público, generalmente solamente entraban en algún tipo de procesiones y demás, pero estaba reservado para sacerdotisas y sacerdotes, ¿no? Pero no para el público en general, entonces eran como lugares un tanto amurallados, sagrados, que protegían a los dioses de alguna forma, ¿no? Así como pasaba en Mesopotamia, donde la figura del dios era como el centro de la ciudad, lo mismo pasaba aquí con los egipcios, había que protegerlos como a todo medida, ¿no? Entonces, esta especie como de muro defensivo, tanto simbólico como real, ¿no? También servía para defenderlo en caso de un ataque. Aquí podríamos entrar y podemos encontrar justamente las columnas egipcias, ¿no? Son muy famosas las columnas griegas, pero las egipcias también tienen una gran variedad de distintos tipos de formas, ¿no? Existen cuatro tipos principales de columnas egipcias, que serían las columnas papiroformes, que tienen forma de papiro. Tendríamos por otro lado las columnas lotiformes, palmiformes y jatóricas. Las jatóricas son de la diosa Hathor, que es la diosa madre, la esposa de Horus de alguna forma, que es una relación un tanto curiosa ahí que tendríamos, que es bastante parecido a lo que sucede, por ejemplo, en el mundo cristiano con la cuestión de María y Jesús, ya que es la madre de Horus, de alguna forma Hathor, pero al mismo tiempo es su esposa, ¿no? Y si entendemos la Trinidad del mundo católico, pues María funcionaría de alguna forma como una consorte y madre al mismo tiempo de lo que sería Dios en su Trinidad, porque es la madre de Jesús, pero al mismo tiempo pues resultó embarazada por el Espíritu Santo y tuvo al hijo del Dios, ¿no? Entonces una relación un tanto interesante la que podremos encontrar aquí. Aquí estas que vemos, aquí estas, volviendo a las columnas, estas columnas que podemos percibir aquí son columnas de estilo
palmiforme, ya que tienen forma de palmera, ¿no? Que es lo que tenemos en la parte superior. Las lotiforme tendrían forma de flor de loto. Y por último, las papiroformes que habíamos comentado tienen forma de papiro. Los templos egipcios, como podemos ver aquí, son hipóstilos. ¿Qué significa esto? Que están, los techos de los dos edificios, o las construcciones de estos edificios, están sostenidas por las pirámides, ¿no? Podemos observar aquí las paredes de gran tamaño, con esta forma triangular. Ya empujé ahí un soldado. Lo bueno que aquí es que no me atacan. En esta versión del juego no me atacan. Y bueno, pues sostienen el techo. Directamente las columnas sostienen el techo del edificio, como lo podemos notar aquí. Aquí tenemos un tipo de columna distinta, como pueden ver. El capitel o la parte superior de la columna es de forma de papiro, con esta forma de rollitos de papiro, ¿no? Lo que podemos notar aquí. Y aquí podremos justamente observar una representación, pues, del dios en cuestión, ¿no? Que sería esta estatua, en donde justamente se podría llegar a hacer algún tipo de veneración, igual con todos sus jeroglíficos y demás. Podemos ver ahí algunas ofrendas y todo ese tipo de elementos que serían como muy típicos de de este mundo egipcio. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente en la parte de atrás volvemos a encontrar unas, unos obeliscos y desde aquí tenemos nuevamente una vista privilegiada. Ah, ya salté. Bueno, no hay intención de saltar, déjame ver si puedo volver a subir. Estamos trepando al pobre Dios, lo siento. Bien, entonces podemos observar desde aquí justamente el Valle de Saqqara. El Valle de Saqqara, aunque menos famoso que el caso de Giza, realmente aquí es donde hay más pirámides, más presencia de pirámides, más necrópolis, más tumbas, más templos de que fueran así. Entonces lo que podemos observar ahí al fondo, eso es lo que se conoce como el Valle de Saqqara, donde como les digo hay un montón de todo ese tipo de construcciones funerarias, desde mastabas muy antiguas, las más antiguas justamente están ubicadas ahí, hasta pues las pirámides, ahí está donde estuvimos hace un rato, en la de Zoser, se puede observar ahí en el lado derecho, otras pirámides ahí menores que podemos percibir, y bueno, detrás de esta pequeña colina podríamos observar la primera pirámide que habíamos comentado, la de Meidium, ¿no? Y en su buen tiempo, cuando estos lugares estaban en funcionamiento y estaban siendo utilizadas, desde aquí podrían salir las procesiones o estarían los caminos hacia allá. Si alcanzan ustedes a percibir, ahí en esta especie como de terraplén que se ve al fondo, en medio de las dos pirámides, hay como una especie de paso. Esos eran lugares por donde justamente se llevaban a cabo estas celebraciones, estas procesiones para llevar ofrendas a los dioses en este caso en particular, cuando estamos hablando de las pirámides, pues evidentemente a los faraones, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que nos pueda ayudar a resolver? Ayomi me ha ayudado con buenas preguntas. No sé si tengas alguna otra por ahí. Aquí podemos ver nuevamente los jeroglíficos, como les decía, de tipo monumentales, ¿no? Colocados en esos lugares, de gran tamaño. Algo también importante de mencionar de los egipcios es que, nuevamente, es más famoso, cuando hablamos de arte, es mucho más famoso el canon griego de arte, ¿no? Todo el mundo creo que conocemos el canon griego de arte con todas estas características de lo que es la belleza y situaciones así, ¿no? Y en el mundo egipcio también tenían su propio canon de belleza, sus propios cánones estéticos y sus propios cánones también de arquitectura, ya que podemos encontrar en distintos templos para distintos dioses, pues cuestiones similares o características similares. Aquí estamos frente a otro templo, en este caso un templo para el dios... Ay, se me fue el nombre de este dios con cabeza de cocodrilo. Sobek, perdón. Sobek, que es dios o diosa, dependiendo del momento, se le podría llegar a llamar de forma femenina o forma masculina, que es el dios del río, del Nilo como tal, ¿no? Que sería justamente el cocodrilo como imagen de poder, de autoridad y demás. Y ahí podemos ver unas estatuas justamente de Sobek en este caso, ¿no? Otra vez encontramos los obeliscos en la parte frontal, encontramos nuevamente esta especie de muralla defensiva, terraplén de gran tamaño construido por los egipcios y la entrada justamente acá. Ahí tenemos un símbolo interesante también. Ese símbolo que tenemos ahí arriba
es el disco solar, o también en muchas ocasiones lo podemos encontrar en forma de un escarabajo. Esto representa el renacer el renacer a la nueva vida o el constante resurrección que pasaban los dioses en el mundo egipcio. Constantemente ellos morían y resucitaban según los procesos, ¿no? El más representativo de todos es evidentemente el proceso del día y de la noche de Ra, en donde muere todas las noches y vuelve a renacer el amanecer y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, pues también representaría todo eso. Acompañado de esas alas, el halcón fue un simbolismo siempre muy importante, justamente siendo Horus uno de los dioses más importantes. Y aquí otra vez encontramos este tipo de columnas que estamos mencionando. Estas en este caso son lotiformes, con forma de flor de loto. Ajá. Los podemos observar, ahí se ven a grandes rasgos y podemos notar distintos tipos de elementos. Ahí vemos otras estatuas de Sobek y demás. Y dice ahí, soy su fan, muchas gracias. Hola, papiroyo, no sé. Sí se usaban esclavos para las construcciones. Sigue siendo todavía es un tema de mucho debate y mucha controversia dentro de los estudios de Egipto. Todo parece, muchos historiadores apuntan a que realmente Egipto nunca tuvo como tal ese estrato social o ese nivel social, si se puede llamar de alguna forma, de esclavo. Realmente se considera que muchas veces no se llegaron a ocupar ningún tipo de esclavos o mano de obra esclava. Ya se empiezan a ver esclavos en Egipto en la época de la que llegan los griegos, porque los griegos sí eran esclavistas, ¿no? Igual que los romanos. Pero en este caso, los egipcios parece ser que no llegaron a tener nunca esclavos. ¿Cómo construían entonces estas cuestiones impresionantes? A través de lo que sería el tributo en especia, el tributo en trabajo más bien, digamos, ¿no? Había un montón de pueblos tributarios a lo largo de toda la cuenca del Nilo que le entregaban tributo a los egipcios, ¿no? Y otros pueblos ya más allá de la península del Sinaí que igualmente le entregaban tributo. Y este tributo entonces egipcios pareciera ser que lo podían cobrar tanto en especie, con productos determinados, como en riquezas, tal cual, en algún tipo de lingotes de oro o plata, como lo que le cobraban a los nubios, que están al sur de Egipto, o también podría ser otro caso en trabajo, que cuando se tuviera que hacer alguna de estas construcciones gigantescas, pues traían gente. Esta gente se sabe que construían aldeas alrededor de los mismos centros que se estaban construyendo, es decir, hacia el estilo de las ciudades, por ejemplo, de las ciudades soviéticas, ¿no? Donde está el reactor nuclear y alrededor está la gente que trabaja en el reactor nuclear. Bueno, pues una cosa de ese estilo, ¿no? Está la pirámide y alrededor de la pirámide se construían casitas o cabañitas donde vivían los trabajadores. Y entonces trabajaban ahí. Se sabe por los escritos que se les pagaba. Entonces, por eso entra mucho la duda de si realmente eran esclavos o no. Se les pagaba como con una hogaza de pan, un pan de gran tamaño, y una jarra de cerveza, que era alrededor de unos 4 litros de cerveza, como un galón de cerveza, y eso era el pago diario. Eso pues servía tanto para comer como para poder venderlo, y entonces de ahí sacaban también riqueza aparentemente los trabajadores. Entonces, por eso se cuestiona mucho al día de hoy si realmente tenían esclavos o no, y a falta de mayores fuentes, pues nos queda como algo en duda. Nos digo, sí, hubo esclavos en la época en la que llegaron los griegos a controlar la región, después con los romanos lo mismo, pero durante la época de Egipto, el antiguo Egipto como tal, pareciera ser que no, todo parece indicar que no tenían esclavos como tal. Muy buenas explicaciones. Gracias, Elis. Qué gusto también verte por aquí. ¿Estas grandes esculturas de los dioses eran monolitos o eran serie de bloques de piedra tallados? Dependía fuera el caso, ¿no? Dependiendo fuera del caso, algunas podrían ser monolitos, como sería el caso de estas que tenemos por acá, son directamente talladas en esta piedra negra en particular, o algunas podrían ser también construidas por varias piezas. Creo que en este caso no se alcanza a percibir, pero si ahorita que justamente nos trepamos en una estatua del dios Ta, este dios de la magia en el templo anterior, justamente nos pudimos trepar porque estaba hecha como por varios pedazos, ¿no? Por varios segmentos, entonces se agarró de ahí el personaje. Entonces, dependiendo del tamaño de la misma estatua o del monolito, podía llegar a estar formado por varios pedazos o uno solo macizo, ¿no? Como el caso también de de los obeliscos. La mayor parte de los obeliscos son macizos, aunque también hay algunos que están construidos por varias partes. Entonces, pues dependería el caso en específico del que estuviéramos hablando, ¿no? He visto muchos toros, ¿representaban alguna deidad en particular? Sí. eh, los dioses con forma de toro, de vaca también en algunas ocasiones, representaban en muchas ocasiones lo que sería como la, la fuerza primigenia, ¿no? En muchas ocasiones se le llamaba así. Ahorita dame un momento y te checo el nombre, que aquí lo tengo anotado.
Apis, ¿no? En Egipto, por lo menos en el Egipto antiguo, en el Egipto del Imperio Antiguo, se le conocía así como Apis a esta figura y realmente es una figura relacionada con cuestiones tanto solares, o de fertilidad y temas también algunas veces funerarios. Pero pues en Egipto, aunque tenían como un canon muy bien establecido en todo ese tipo de cuestiones, los dioses solían cambiar muchas veces de características. Aquí no tenemos mucho de ello. En este juego no tenemos muchos de estos elementos que podríamos mencionar, estos cambios, porque no aparece un momento muy importante en el arte egipcio, que es la revolución de Akenatón, una revolución en la cual el estilo de los egipcios se transformó muchísimo durante este gobierno de Akenatón y muchos dioses dejaron de tener las mismas referencias que tenían previamente. Entonces, sí, cambian mucho de significado los dioses a lo largo de la historia de Egipto, así todo lo estricto que eran en sus cánones de belleza y en sus cánones de construcción y todo esto, al contrario en sus cuestiones de dioses. Llegaban muchas veces a cambiar y a tener distintos simbolismos, ¿no? Estos dioses. Los más antiguos generalmente estaban relacionados con dioses creadores o dioses que directamente representaban algún fenómeno natural y posteriormente ya estamos hablando de dioses constructores o dioses que manipulan la naturaleza o manipulan a la materia, ¿no? Entonces tienen otro tipo de atributos. Aunque los nombres son similares, el atributo va siendo distinto. Por la rebelión, dice Burgo, justamente, ¿no? Podrían llegar a cambiar un poquito. Y el toro también, sí, puede tener varios tipos de significado. En muchas civilizaciones antiguas el toro representaba la fuerza, la autoridad, era una bestia de llamado, ¿no? Y justamente un animal que representaba también la fertilidad por esta cuestión de los toros machos y todo ese tipo de cuestiones que representaban la virilidad, la masculinidad y demás, ¿no? Aunque la vaca también tiene muchos simbolismos. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna otra idea hasta aquí. Yo lo que tenía yo planeado era justamente llegar hasta Egipto, ver esta parte de la escritura egipcia y dejar hasta aquí y dejar para otro episodio, pues ya pasar a hablar de los griegos y demás, que pues esto de como que irlo como investigando y preparando más a fondo.